Buenas tardes a todas y a todos. Presidente municipal, existe quórum legal para llevar a cabo la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente municipal, existe quórum legal para llevar a cabo la sesión. Gracias, secretario. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo a la sesión. En el municipio de Coyotepec, Estado de México, siendo las 15 horas con 19 minutos del día 20 de octubre del año 2021, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los ciudadanos que conformamos el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, periodo 2019-2021. Nos encontramos reunidos a través de la plataforma tecnológica denominada Zoom, a efecto de celebrar la 75ª sesión ordinaria de Cabildo, procediendo al desahogo de los siguientes puntos del orden del día. Por lo tanto, ruego a ustedes su atención para poder dar inicio. Le solicito, secretario, que inicie con el desahogo de los puntos. Sí, con gusto, presidente. El punto número 1 es el pase de lista y declaración del quórum legal. Procedo a pasar lista, presidente. Ciudadano Andrés Óscar Montoya Martínez, presidente municipal. Presente, secretario. Ciudadana Guadalupe Urbina Martínez, síndico municipal. Presente. Buenas tardes a todas y a todos. Ciudadano Mario Donís López, primer regidor. Buenas tardes, presente. Ciudadana Ana Berta Garay Casillas, segunda regidora. Presente. Buenas tardes a todas y todos. Ciudadano Héctor Damián López, tercer regidor. Presente, buenas tardes a todos. Ciudadana Guadalupe Clemente Velázquez, cuarta regidora. Presente, buenas tardes. Ciudadano José Luis Rufín Fones, quinto regidor. Buenas tardes a todos, presente. Ciudadana Elid Rodríguez Cruz, sexta regidora. Buenas tardes a todos, presente. Ciudadana Griselda Flores Pineda, séptima regidora. Buenas tardes a todos, presente. Ciudadana Nora Solano Cristóbal, octava regidora. Buenas tardes a todas y todos, presente. Ciudadano Santiago Rodríguez Abúndez, noveno regidor. Buenas tardes a todos, presente. Ciudadano Leonel Pineda Paz, décimo regidor. Presente, secretario. Sí, gracias a todos los ediles. Le informo, presidente, que con asistencia de 2 integrantes del honorable ayuntamiento existe quórum legal para llevar a cabo la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto número 2 corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. En tal virtud,
Pongo a consideración el orden del día, mismo que consta de 6 puntos expuestos en los siguientes términos. Punto número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la 65ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Coyotepec, México, periodo 2019-2021, de fecha 14 de octubre del año 2021. Punto número 4, presentación, discusión y en su caso aprobación de la publicación de la convocatoria para la sesión de Cabildo Abierto de Municipio de Coyotepec, Estado de México. Punto número 5, asuntos generales. Y punto número 6, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le solicito que realice la votación para la aprobación del orden del día. Sí, con gusto, presidente. Procedo a tomar la votación para la aprobación del orden del día. Presidente municipal, el sentido de su voto. A favor, secretario. Síndico municipal, el sentido de su voto. Sí, el sentido de mi voto va a ser a favor. Sin embargo, solicitar de verdad, considerando que ya estamos en semáforo verde, que podamos sesionar de manera presencial, toda vez que, bueno, el sistema de internet aquí en el ayuntamiento está siendo muy deficiente y yo creo que ya es tiempo de que podamos sesionar de manera presencial en la sala de Cabildo. Sería Primer regidor, el sentido de su voto. A favor. Segunda regidora, el sentido de su voto. A favor del... Tercer regidor, el sentido de su voto. A favor, secretario. Cuarta regidora, el sentido de su voto. A favor, secretario. Quinto regidor, el sentido de su voto. A favor del orden del día, secretario. Sexta regidora, el sentido de su voto. A favor, secretario. Séptima regidora, el sentido de su voto. A favor del orden del día. Octava regidora, el sentido de su voto, por favor. A favor del orden del día y me sumo a la petición de que podamos sesionar de manera presencial. Efectivamente, porque tenemos muchas fallas aquí con el tema del internet, incluso a minutos previos a esta sesión, pues no había servicio en las oficinas del ayuntamiento. ¿Es cuánto? Noveno regidor, el sentido de su voto. A favor, secretario, del orden del día. Décimo regidor, el sentido de su voto. A favor, secretario. Sí, gracias a todos los ediles, presidente municipal, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, presidente. El punto número 3 corresponde a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la 65ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Coyotepec, México, periodo 2019-2021, de fecha 14 de octubre del año 2021. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le solicito que tome la votación para la aprobación del acta de la sesión anterior con la dispensación. Sí, procedo a tomar la votación para la aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la 65ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Coyotepec, México, periodo 2019-2021, de fecha 14 de octubre del año 2021, con dispensa de lectura. Lo anterior con fundamento en los artículos 4ª y 7ª del Reglamento de Cabildo y artículo 48, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. A favor. Síndico municipal, el sentido de su voto. a favor en la aprobación. Primer regidor, el sentido de su voto. A favor. Segunda regidora, el sentido de su voto. A favor del acta con dispensa de lectura. Tercer regidor, el sentido de su voto. A favor. Cuarta regidora, el sentido de su voto. A favor del acta, secretario. Quinto regidor, el sentido de su voto. A favor del acta. Sexta regidora, el sentido de su voto. A favor de la aprobación del acta con... Séptima regidora, el sentido de su voto. A favor del punto.
Octava regidora, el sentido de su voto. A favor de la aprobación del acta con dispensa de lectura. Noveno regidor, el sentido de su voto. A favor de la aprobación del acta con dispensa de lectura. Décimo regidor, el sentido de su voto. A favor de la aprobación del acta, secretario. Sí, gracias a todos los ediles, presidente municipal, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, presidente. El punto número 4 corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la publicación de la convocatoria para la sesión de Cabildo Abierto del municipio de Coyotepec, Estado de México. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. De lectura la exposición de motivos. Sí, permítame, presidente. Como venía corriendo. Si damos lectura a la exposición de motivos, presidente, toda vez que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que en cada municipio el ayuntamiento sesionará en cabildo abierto. En dicha sesión los habitantes participarán directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo. Para ello, el cabildo escuchará la opinión del público que participe en la sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones. Por lo anterior, se somete a consideración del cabildo la siguiente convocatoria para la sesión de cabildo abierto del municipio de Coyotepec. La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que en cada municipio el ayuntamiento sesionará en cabildo abierto. En dicha sesión los habitantes participarán directamente con derecho a voz, pero sin voto. A fin de discutir asuntos de interés para la comunidad, escuchará la opinión del público que participe en la sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones. El Ayuntamiento de Coyotepec 2019-2021, de conformidad con lo establecido por los artículos 115, fracción primera, párrafo primero y fracción segunda, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122, párrafo primero, 123 y 128, fracciones segunda, décimo segunda y décimo cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 2, 3, 27, párrafo primero, 28, 29, párrafo primero, 31, fracciones 39ª y 46ª y 48, fracciones segunda, quinta y 23ª de la Ley o Reglamento de Cabildo del H. Ayuntamiento de Coyotepec, en términos de lo dispuesto en el acuerdo número 5 aprobado en la 75ª sesión ordinaria del Ayuntamiento, celebrada en fecha 20 de octubre del año 2021, emite la siguiente convocatoria abierta. Bases. Primera, lugar, fecha y hora. En términos del artículo 28, cuarto párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la sesión abierta de Cabildo se realizará a distancia en la plataforma digital Zoom, el día viernes 5 de noviembre del año 2021 a las 11 horas. Segunda, de los participantes. Podrán participar todos los ciudadanos residentes en el municipio de Coyotepec que cumplan con los siguientes requisitos. Inciso A, ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Acta de nacimiento o CUR. Inciso B, presentar credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Coyotepec, México, y una constancia de residencia con fecha de expedición a una antigüedad no mayor a 3 meses anteriores a la fecha de la celebración del cabildo abierto, en la que se aprecie una residencia efectiva de 6 meses mínimo dentro del municipio. La misma deberá ser expedida en la oficina que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento sin costo alguno, únicamente para el registro de la presente convocatoria. Inciso C, presentar solicitud por escrito en la cual mencione el tema que hace referencia al inciso A del punto número 4 del orden del día para su participación. Inciso D, para el inciso del punto número 4 del orden del día podrán registrarse hasta 5 participantes como máximo. Inciso E, los participantes deberán presentar en original y copia los documentos del inciso A y B, descritos en la segunda base, señalar número de teléfono local o celular y correo electrónico. Asimismo, presentarán por escrito las propuestas respecto al tema, en original y copia, apercibido de que, en caso de que no presenten la documentación requerida, esta será desechada.
Inciso F. Los participantes deberán ingresar puntualmente a la plataforma digital Zoom en la sesión correspondiente. En caso contrario, se cancelará su registro y participación. Asimismo, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, están obligados a guardar respeto y compostura, no tomar parte en las deliberaciones del ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que alteren el orden. Inciso G. Los participantes tendrán derecho a voz, pero sin voto. Solo se podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedida por quien preside la sesión, por una sola vez hasta por 5 minutos, para la exposición de su participación en cuanto al tema que solicitaron y una segunda participación hasta por 3 minutos, en caso de que el participante así lo manifieste a quien preside la sesión. Tercera, del lugar de recepción y plazo para presentar la documentación. La recepción de la documentación deberá ser presentada en el periodo comprendido del 21 de octubre al 4 de noviembre del año 2021 en días y horas hábiles, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábado de 9 a 12 horas, en la oficina que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en planta alta del Palacio Municipal, sito Plaza de la Constitución número 1, Barrio La Cabecera, Coyotepec, Estado de México. En caso de que el registro se complete, de acuerdo a la base segunda, inciso D, antes de los días previstos en la presente convocatoria, se concluirá la recepción documental. Cuarta, del procedimiento de selección. Concluido el periodo de recepción de documentos, por medio de la Jefatura de Comunicación Social, se informará a través de la página del Ayuntamiento de Coyotepec, http://www.coyotepec.gov.mx/, así como página oficial de redes sociales, el listado de los participantes que cumplieron con los requisitos de esta convocatoria, a efecto de que se ingresen a la sesión correspondiente, previa notificación y remisión de ID y clave de acceso por parte del secretario del Ayuntamiento a los correos registrados. Para efectos de la protección de datos personales, podrá consultarse el aviso de privacidad en las oficinas que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento y en la página web oficial del Gobierno Municipal, http://www.coyotepec.gov.mx/. Quinta, de los casos no previstos. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos por el servidor público que por razón de materia sea competente. Publíquese la presente convocatoria en todos los medios de comunicación que se consideren pertinentes y en la página electrónica oficial del municipio de Coyotepec, Estado de México, a los 21 días del mes de octubre del año 2021. Sexta, orden del día. La celebración de la sesión extraordinaria de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Coyotepec se llevará a cabo el día 5 de noviembre de 2021 bajo el siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y en su caso, declaratoria de quórum legal. Punto número 2, lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de cabildo de la sesión anterior. Punto número 4, participación e intervención de los participantes previamente registrados en el cabildo abierto respecto de los siguientes temas. Inciso A, protección civil. Atención de los desastres causados por los fenómenos hidrometeorológicos. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, clausura de la sesión. Disposiciones transitorias. Base transitoria primera. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Ayuntamiento de Coyotepec. Publíquese en la Gaceta Municipal en estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. Base transitoria segunda. En cumplimiento al artículo 28, séptimo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se ordena publicar la presente convocatoria en los lugares de mayor afluencia del municipio, durante un periodo no menor a 15 días naturales antes de la celebración del cabildo. Base transitoria tercera. Se instruye a la Jefatura de Comunicación Social a dar la más amplia difusión a la presente convocatoria, aprobada por el Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, a los 20 días del mes de octubre del año 2021. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, por el periodo 2019-2021, la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, vota a favor o en contra, según sea el caso, la publicación de la convocatoria para la sesión de Cabildo Abierto de Coyotepec, México. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Tercero,
Publíquese en el estrado de la Secretaría del Ayuntamiento, así como en la Gaceta Municipal del Gobierno de Coyotepec, Estado de México. Cuarto, cúmplase. Es cuanto, presidente, respecto a la lectura de exposición de motivos. Gracias, secretario. El punto está a su consideración. Presidente municipal, síndico municipal en el uso de la voz. Sí, adelante. Sí, muy amable, gracias. Yo quisiera primero referir y preguntar qué ocurrió o qué pasó con las intervenciones y los cuestionamientos que se plantearon en la anterior sesión de Cabildo Abierto, considerando que ninguno de los planteamientos fueron atendidos y en este, pues tampoco se está insertando o considerando ese tema y, bueno, al final del día se entendería que este es un ejercicio de participación y al no haber respuesta, pues no fluye ese concepto y ese término. Entonces, sí que se pudiera pronunciar el ayuntamiento en ese sentido y para determinar lo propio y lo correspondiente que pudiera ser en este. De las cuestiones de forma para esta sesión, en esta convocatoria, bueno, pues siguen persistiendo algunas cuestiones que habíamos comentado en la sesión del Cabildo Abierto anterior. Por ejemplo, en la hoja 2 se sigue omitiendo la palabra bimestralmente y esa está marcada por el artículo 28 de la ley orgánica. Entonces, no es un capricho el que se tenga que insertar, sino está mandatado en la ley. Si estamos invocando un artículo, hay que invocarlo de manera correcta. Entonces, ahí le hace falta el que reconozcamos, y bueno, más que reconozcamos, que se inserta en la convocatoria, que las sesiones son bimestrales, y no lo tiene. Sigue omitiéndose esa parte. Considerando que estamos hablando de la convocatoria que tendría que ser publicada para el día, a más tardar el día de mañana, se observa que los 15 días están muy justos para llegar al día 5 de noviembre, entendiendo que el día 2 de noviembre, por término de efectos del tribunal, es considerado como inhábil. Entonces, no estaríamos dándole la difusión de los 15 días que está marcado por la misma ley orgánica en su artículo 28. La otra pregunta que constancia de residencia, y si en un momento dado se va a insertar la constancia de residencia, pues exenta de derechos porque es por participar, porque la constancia de residencia implica un pago de derechos, y al solicitársela como requisito para poder participar en la sesión, pues yo, con todo respeto, no le veo el caso. Y finalmente, pudiéramos ampliar el término, el inciso G, para que pudiera darse otra participación y registrarse, y que pudiera ser igual, a lo mejor por un término de 3 y a lo mejor en 2 participaciones más. Y finalmente, en la base la base sexta de la orden del día, yo creo que tendríamos que insertarle ahí, en donde está el punto número 4, el inciso B, para efecto de que queden registrados, lo plantearían en términos de la base número segunda, que es en donde se les da el tema, o se les da la posibilidad de que planteen el tema. Entonces, a esta orden del día le haría falta insertar un inciso B, quizás, en donde puedan quedar registrados los temas de los ciudadanos según la participación que estos hagan, con base a la convocatoria en los términos en la que las está. Sí, presidente municipal, octava regidora, en el uso de la palabra. Sí, adelante, regidora. Gracias, presidente, gracias, secretario. Además de los puntos que refiere la síndico municipal, a mí me gustaría solicitarle a los integrantes del ayuntamiento la posibilidad de que podamos atender a la ciudadanía de manera presencial y no a través de la plataforma digital Zoom. Yo creo que ahorita el semáforo verde nos da la oportunidad de ir adaptándonos a esta nueva normalidad, con todas las implicaciones, pero también con todas las responsabilidades que ello conlleva. Entonces, ojalá que podamos considerar un espacio físico para poder atender sobre todo a los ciudadanos que vayan a registrarse a esta sesión bimestral de Cabildo Abierto.
y coincido plenamente en que también es muy importante que además de esto, y por este tipo de los ciudadanos, sobre todo ciudadanos que constantemente han venido a manifestar situaciones de los diferentes, ojalá convocatoria. También con el tema de lo más viable sería, si como si vamos a de residencia, pues que la constancia de residencia sea el único documento que apruebe su residencia en el poder, que también permite que el mejor uso de tiempo en hacer visitando. Entonces, pues también, y pues bueno, tratar de manifestarse de otros como una nueva normalidad, haciendo en la legislatura, en lo propio y sobre todo seamos ciudadanía. Sí, mamá. Yo creo que libertad de expresión. Con esta convocatoria, cuando hay diferentes que hemos tenido, de momento en el cabildo anterior, pues hubo muchos temas a los cuales no, que realmente que la problemática, digamos, presencial, primera de cabildo ya tienen que ser presenciales, y la otra, este cabildo abierto tiene que ser restringir, cesarse, no se les puede condicionar. El uso de la Sí, comentarles a todos y a la ciudadanía que en la web la constancia menciona que será sin costo alguno, únicamente para el registro de la... Más que se refiere, si me permites, como que alguno de ellos menciona que es incluso que se trate de sesiones extraordinarias. El artículo 35 del mismo, ante la discusión de un asunto se proponga alguna modificación sustancial a la propuesta, deberá hacerse por escrito y se someterá a consideración para la votación y determinar. 8. En el orden del día los reglamentos del cabildo, a efecto de que su inclusión sea calificada por el área de presidencia municipal. Es cuanto, presidente, respecto a mi participación. Me indica si procedemos del punto. Sí, adelante. Trabajo entonces para excepción de los tiempos dados, señalar que bueno, pues cierta agilidad. Presidente municipal, si me permite. Adelante, secretario. Sí, pero es previa respecto a la aprobación, a la convocatoria del acta, bueno, de esta publicación, de esta sesión. A ver, compañero, ¿y cómo vamos a mandar datórico? Como bien la municipal, entonces más o menos se tiene las fechas aproximadas en la celebración de la aprobación de la convocatoria para cabildo abierto, por lo tanto, No, compañero, se tendría que prever esa situación. Sí, me indica, presidente municipal. Sí, secretario, continúe con la votación, por favor. Sí, con gusto, presidente, procedo a tomar la votación para la aprobación de la publicación de la convocatoria para la sesión de cabildo abierto del municipio de Coyotepec, Estado de México. Presidente municipal, el sentido de su voto, por favor. Sí. Síndico municipal, el sentido de su voto, por favor. Sí, claro, considerando todas las irregularidades que están permeando previo a la publicación de esta convocatoria, que al final del día, recordemos, el sentido de mi voto es en abstención, antes de que me pregunten, con las que se están dando previo a la convocatoria. A final de cuentas, el insertar o no insertar un inciso B que dé la posibilidad del planteamiento de los temas no irá a la ciudadanía. Segunda, las observaciones, presentación, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria. Entonces, este ejercicio, el que se puede marcar de felicidad, pues tendríamos... Primer regidor, el sentido de su voto, por Sí, favor. mi voto es en contra. No puedo aprobar una convocatoria, se les esté negando la libertad de expresión a los ciudadanos. Yo creo que debería de ser más abierto. Definitivamente esto es una simulación de cabildos abiertos, son para que la ciudadanía pueda manifestar sus prioridades, o lo que están, la participación son de ser a favor. Cuarta regidora, el sentido de su voto, por favor. A favor de la aprobación. Quinto regidor, el sentido de su voto, por favor. A favor, secretario. Sexta regidora, el sentido de su voto, por favor. Octava regidora, el sentido de su voto, por El favor. sentido de mi voto es en abstención. Considero que si tenemos la oportunidad de sesionar bimestralmente cabildos abiertos, es con la finalidad no únicamente de atenderlos y de preferencia, y repito, estando en semáforo verde, de poderlos atender de manera presencial, de tener ese contacto con el ciudadano, un contacto que incluso ellos han pedido, han solicitado, que a lo mejor mientras estábamos en otras fases del semáforo, no estamos privilegiando la discusión, también poder, sino también abordar otros temas. Noveno regidor, el sentido de su A voto. favor, por secretario. Décimo regidor, el sentido de su voto, por favor. Sí, mi voto va a ser en abstención, secretario. Yo creo que están omitiendo algunas formalidades, más sin en cambio, qué bueno que se esté dando igual cuál se va a llevar a cabo.
Sí, gracias a todos los ediles. Presidente municipal, informa el resultado de la votación obtenida. El punto es aprobado por mayoría con 8 votos a favor, 1 voto en contra y 3 votos en abstención. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, presidente. El punto número 5 del orden del día corresponde a los asuntos generales y con fundamento en el artículo 29, fracción sexta y artículo 58, párrafo segundo del reglamento de Cabildo, no hay asuntos generales que tratar en la presente sesión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, presidente. El punto número 6 del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Sí, gracias. Tuve un problema, secretario. Siendo las 16:03 del día 20 de octubre del año 2021, doy por clausurada la 75ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México. Gracias a todos. Pasen una buena tarde. Igualmente, buena tarde. Por eso hay que sesionar presencial para que no falle el internet.